Si vamos al capítulo 2 del libro de Ruth, de versículo 1 al 13, tenemos una primera parte de, primero, la presentación que hace el autor del libro, que algunos eruditos creen que fue Samuel, el mismo del primer y segundo libro de Samuel. Algunos creen que es Samuel quien escribe este libro, y si es él u otro, anónimo, él se preocupa de presentarnos en este segundo capítulo a este varón adinerado, un hombre rico, un agricultor, un terrateniente, un hombre que era valiente, que era respetado, un hombre saturado de Dios. Nos presenta la persona de vos, y lo que hicimos en nuestros devocionales fue redactar una breve biografía de este hombre según lo que nos dice el mismo texto del capítulo 2, que obviamente vamos a seguir desarrollando en los capítulos 3 y 4. Y además el capítulo 2 nos presenta el primer encuentro entre Booz y Ruth. Y tal como yo les mencioné en los devocionales, que a veces no le pongo abajito ya por razones de espacio, pero como le he comentado, este devocional está basado principalmente en los comentarios y apuntes del pastor Stephen Davey, que es un pastor que enseña en la radio BBN. No recuerdo ahora el nombre del programa, creo que se los di en algún momento, ¿ya? Que se enseña ahí en la BBN en la voz de otro pastor de argentino, parece, que ya se me olvidó también el nombre que le traduce. Daniel Cuquín. Eso, gracias Pablo. Y Carla me dice ahí, sabiduría para el corazón, exacto. El pastor Stephen Davey tiene un programa en la BBN que se llama Sabiduría para el Corazón, y él, como es norteamericano, predica en inglés, y el que le traduce al español es Daniel Cuquín. Gracias ahí por sus apuntes. Y también del pastor John Piper, que él tiene otro comentario de Ruth, que no es tan exegético, sino que es más devocional. Así que de ahí saco esta idea, las redacto, se las comparto a ustedes, más otros apuntes personales. Nos encontramos con este primer encuentro de Ruth, y volviendo nuevamente, como le expuse en el devocional del domingo, al parecer hay un periodo de tiempo entre que los trabajadores le dicen a Booz quién era esta joven moabita, y después el momento en que él se encuentra con la moabita. Los eruditos que conocen el hebreo llegan a la conclusión que entre el versículo donde aparecen los trabajadores hablando de Ruth a Booz, y después que Booz se encuentra con Ruth, hay algún periodo de tiempo, porque por lo que vemos en el texto, Booz ya tenía un plan para acercarse a ella, y por favor no lo vea como algo negativo, sino que es como cuando uno conoce a alguien, uno se planifica de antemano, ¿cierto? Cómo me presento, cómo saludo, cuál es la temática de conversación, etcétera. Así que este encuentro tiene dos principios para nosotros. Eh, Aunque el autor aplica los dos principios del encuentro de Booz y Ruth para los solteros y solteras, ya él enfoca este encuentro con dos aplicaciones que yo encuentro muy válidas, porque yo no sé cuántos solteros y solteras podrían llegar a escuchar este mensaje, este video, porque yo también después lo subo al canal de YouTube, y puede que alguien lo escuche y que sea necesario para ese soltero o soltera. Y también dos principios o aplicaciones de la vida de Booz en estos versículos. Así que ese es el tenor del devocional que les voy a mandar en unos minutos más cuando termine este estudio. ¿Ya? Voy a ver aquí mis apuntes. Primero, esta es una frase, el principio está dicho así: cuando la mayoría de las personas ha olvidado a Dios, Booz nos muestra que aún es posible vivir íntegra y piadosamente. ¿Ya? Primer principio que se destaca aquí de la biografía de Booz.
Cuando la mayoría de las personas ha olvidado a Dios, vos nos demuestra que aún así es posible vivir íntegra y piadosamente. Vuelvo a recordar, yo sé que esto ha sido muy repetitivo, pero es necesario ser así. La mayoría de las personas, disculpe, la mayoría de las personas, de los varones principalmente, en los tiempos de Booz, que eran los tiempos cuando gobernaban los jueces, eran hombres no piadosos y no íntegros. Yo espero que eso usted ya lo tenga bien internalizado por todo lo que hemos hablado del contexto. Por eso es importante cuando estudiamos estas narrativas entender el contexto cultural e histórico de lo que estamos estudiando, porque esto nos ayuda a entender mejor el propósito de Dios en su palabra. Por eso el autor nos dice, en los tiempos que gobernaban los jueces, ¿qué es lo que hace vos? Vos nos demuestra, varones principalmente, los varones que estamos acá, porque es la imagen de masculinidad bíblica de vos, que cuando nos toca vivir en tiempos como este, el siglo XXI que estamos viviendo, con una cultura diluida, con valores morales fluidos, ¿verdad? Que van de aquí para allá. A veces los varones cristianos, tanto jóvenes como adultos, creemos que la derrota ya está sentenciada, que es lo que pasa a veces con la selección chilena, ¿ya? No se convence que aún en la derrota podemos salir jugando y ganar el partido finalmente, ¿ya? Que algunos como los hermanos uruguayos ahí tienen eso en la sangre, la garra charrúa que le dicen. Bueno, varones, tanto jóvenes, aunque aquí no hay solteros, me parece. O sí, sí, Daniel creo que uno de los solteros aquí que puede estar escuchando. En el mundo que vivimos, donde no hay integridad moral, no hay piedad entre todos los que nos rodean, vos nos demuestra que sí es posible vivir íntegra y piadosamente. Yo sé que para los casados y los adultos nos sentimos de alguna manera más protegidos, pero yo sé que para los solteros y para la soltera o para los jóvenes es tan difícil vivir la fe cristiana, la integridad y la piedad en un mundo rodeado de amigos, de amigas, de estudiantes, de colegas, compañeros que no viven de esta manera. Y yo sé, porque me tocó vivirlo a mí, yo sé que uno se siente intimidado, yo sé que uno se siente coartado y que da temor, por lo menos era mi experiencia. Puede que por el carácter que yo tenía más introvertido, era más temeroso de expresar mi fe y mis convicciones. Pero vos nos demuestra que es posible vivir íntegra y piadosamente. Probablemente usted ya vio en las noticias que siempre llegan ahí notificaciones al celular, etcétera, de este joven, de este varón, entre comillas, que está haciendo historia y noticia. No conozco el nombre del joven, que hizo historia por el primer hombre en aparecer en la portada de la revista Vogue. No sé si usted lo ha leído, creo que un cantante, un actor, ¿ya? Y me ha llegado mucha noticia de eso. El primer hombre en aparecer en la portada de la revista Vogue, que creo que es una revista femenina, de moda, muy, muy famosa, y el primer hombre que aparece en la portada. Bueno, eso no sería noticia si obviamente es que es un hombre pero que aparece vestido de mujer. Es decir, es un joven vestido con vestidos de mujer, con ropajes de mujer. Eh, bueno, eso es lo que hoy día se noticia, eso es lo que se destaca en los medios, eso es lo que quiere el mundo que nuestros hijos imiten, es decir, que los varones pueden destacar siendo mujeres o pareciendo mujeres, y si usted se fija no estoy ocupando ningún tono sarcástico, ya en irónico, estoy tratando de decirlo tal como es. O que las hijas, las mujeres, pueden ser destacadas comportándose o siendo hombres. Eh,
se da cuenta que nuestros tiempos no son tan distintos de los que vivía vos y Ruth. Probablemente son más difíciles los que estamos viviendo hoy, especialmente nuestros niños, niñas y jóvenes. Bueno, eso usted lo puede ver con más detalle también en nuestros apuntes, los que le voy a entregar, aunque ya lo vimos en los estudios pasados, pero creo que es un principio que vale la pena aplicar para nuestros hijos. Ya de decirles a ellos que a los varoncitos, a los hombres, los niños, que tener la masculinidad bíblica es algo que todavía es destacable vivir y defenderlo. Y también para aquellas que tienen niñas, señoritas, como en este caso nosotros con Lorena, también es posible decirles a ellas, inculcarles que pueden llegar a ser personas plenas, con propósito en su vida, si viven una femineidad bíblica y los niños una masculinidad bíblica, aunque toda la marea que nos rodea diga lo contrario. Segundo principio en la biografía de vos, cuando la cultura alrededor nuestro se vuelve egocéntrica, vos nos demuestra que aún es posible ser generoso y caritativo. Vuelvo a repetir, cuando la cultura alrededor nuestro se vuelve egocéntrica o egoísta, vos nos demuestra que aún es posible ser generoso y caritativos. Los tiempos en los que gobernaban los jueces era una época, un tiempo en que todos hacían lo que ellos querían hacer. Era un mundo del todo vale. No sé si usted conoce esas peleas del todo vale dentro de un ring de reja donde todo vale. Ya no hay reglas para golpearse, para castigarse, todo vale. Así eran los tiempos de los jueces. Este concepto de la sobrevivencia del más fuerte, como la ley de la selva. Sin embargo, vos era un hombre que se preocupaba por las otras personas, por los más débiles, por los más vulnerables, incluso aquellos de las clases sociales más bajas. En un tiempo cuando la cultura israelita era el egoísmo, el vivir, como decía Frank Sinatra, a mi manera, como a ellos les parecía vivir, vos nos demuestra que es posible vivir de una manera generosa y caritativa. La ley de Moisés ordenaba que los agricultores israelitas debían ellos cuando cosechaban sus campos, ellos tenían por ley la obligación de dejar las esquinas de sus campos sin cosechar. ¿Ya? ¿Entiende? Los judíos tenían la obligación legal de preservar ciertos lugares y no cosecharlos, es decir, no estrujar el campo. ¿Con qué propósito? Con el propósito para que los pobres, porque los pobres siempre han existido y siempre van a existir en un mundo caído como en el que vivimos, ¿ya? No existe tal utopía de que no van a existir pobres, ¿ya? El otro día leía unas estadísticas de Estados Unidos. Uno siempre tiene esta imagen del país del norte próspero, rico, pero las estadísticas son que en Estados Unidos todavía hay millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza. ¿Ya? Millones de personas que viven en lugares que usted los ve y usted no se imaginaría que es Nueva York, que es las otras capitales que conocemos. Es cosa que usted vea documentales, por ejemplo, de algunos lugares de New Orleans, cómo vive la gente, como en un país del tercer mundo. Países europeos donde también creemos nosotros que son muy prósperos, también se produce este este efecto del egoísmo o de que la gente empieza a vivir para sí mismas. No sé si usted recuerda esto que yo les comenté hace un tiempo, que eh,
en estas sociedades del bienestar, tiene otro nombre, pero donde se aspira al bienestar de todos, la gente anciana está muriendo sola y abandonada. ¿Se recuerda que les conté algunos datos estadísticos de mayores que nadie se da cuenta que murieron y que llega la policía por la denuncia de un vecino de un mal olor y encuentran parejas de ancianos o de ancianas muertos en sus casas porque nadie se preocupó de ellos, porque ya no habían familias, ya no hay hijos que engendrar y gente con tremendas casas, con tremendas jubilaciones, pero que mueren solos y abandonados. Y eso sucede en los países, por ejemplo, del norte de Europa. Así que cuando la sociedad y la cultura se vuelve egocéntrica, cuando todos están preocupados, por ejemplo, de la pobreza, de los animalitos, pero siguen gastando 1 millón de pesos en un celular, en un iPhone. Hoy día mi hija me decía una publicidad, papá, ¿sabes cuánto vale ese Samsung o ese Galaxy? Me decía 1 millón de pesos. Y son los mismos jóvenes que se compran eso, que hacen campañas por los pobres, ¿verdad? Que hacen campañas por las redes sociales denunciando esto, lo otro, cuando no son capaces de dejar ni 1.000 pesos para aquellos que necesitan. Bueno, en esa cultura egocéntrica, hedonista, la cultura que busca el placer y evitar el dolor a toda costa, bueno, la historia de Boaz nos habla de que es posible ser generosos en este mundo y caritativos. Como les decía, según la ley en Levítico 19, los pobres tenían el derecho de recoger lo que se le cayera accidentalmente a los cosechadores. Así que, volviendo al paréntesis que le dije anteriormente, los pobres siempre han existido y siempre van a existir en un mundo caído. Por eso nuestra esperanza es de que algún día, cuando tengamos esta tierra nueva, finalmente ya no existirá ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte, ni tampoco la pobreza. Pero esto eran tiempos difíciles, los tiempos de los jueces, así que créanme que la mayoría de los agricultores se rehusaban a seguir esta ley de Moisés. Ellos prohibían la presencia de estos recogedores pobres. De hecho, nos dice la historia judía, extrabíblica, ya, que los agricultores enviaban a sus mismos trabajadores en un segundo turno para recoger lo que se les había caído. Aunque Dios les había dicho que eso no podía hacerse, mandaban otra vez a sus cosechadores para recoger lo que se les había caído, hermanos y hermanas, para estrujar el campo y para que los agricultores y los príncipes se llenaran sus bolsillos de dinero. Ese es el pecado de la codicia. Y eso sucedía aún en el pueblo escogido de Dios. De hecho, como les he dicho en el pasado, los profetas del Antiguo Testamento denuncian gravemente la codicia de los príncipes, la codicia de los sacerdotes, de los privilegiados. Los profetas denunciaban cómo ellos estrujaban a los pobres. Se recuerda que lo dice Isaías, Jeremías, lo denunciaban. ¿Por qué? Porque justamente esta cultura, aún teniendo el título de una cultura judía y religiosa, era codiciosa, egocéntrica y egoísta. También es lo que sucede en nuestros tiempos, ¿o no? Yo sé que tal vez miramos nuestra iglesia y, y no veamos esa denuncia, pero el mundo evangélico está lleno de personas como estos agricultores codiciosos, estos hombres que se llenan los bolsillos manipulando a sus congregaciones de miles de personas, llámese Cash Luna, llámese Guillermo Maldonado, Benny Hinn, algunos casos chilenos también, donde gritan a los cuatro vientos que ellos tienen el don de sanidad, pero usted nunca los ha visto pisar un hospital, que es la gran denuncia que uno le hace a estos predicadores de la prosperidad, sanadores. Bueno, ¿y por qué no visitan los hospitales para sanar? ¿Por qué no van a la salida de la puesta central a imponer las manos para que
se sanen los enfermos. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque son falsos profetas. Porque ellos, al igual que estos agricultores, estrujan, no el campo, sino estrujan a sus ovejas para ellos darse la gran vida. Y en este contexto es cuando surge Booz y nos dice a nosotros los varones, y a ustedes también hermanas, es posible ser generosos y caritativos. Y aquí, hermanos, yo no tendría nada que decirles a ustedes, ningún tipo de amonestación, sino al contrario de humilde reconocimiento. Yo creo que a la mayoría de los hermanos y hermanas de mi iglesia, familias, que en este tiempo de pandemia, yo creo, aunque solamente Dios es que juzga las intenciones del corazón, pero Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, y yo he visto a la mayoría de las familias de nuestra iglesia, al igual que vos, siendo generosos y caritativos con aquellos que en nuestro contexto estaban sufriendo de algún tipo de escasez. Así que yo doy gracias a Dios por ustedes, hermanos y hermanas que escuchan, que al igual que vos, fueron generosos con las Ruth y Noemí que necesitaban, en este caso, de su generosidad y de su amor. Pero miren lo que sucede en nuestro texto. Bueno, aquí hago una pregunta. Dice, ¿quién en su sano juicio seguiría las leyes de Dios de generosidad y misericordia en tiempos de escasez como los que vivía Belén? ¿El pueblo se justifica o no? Bueno, si nos roban, robamos. Si nos roban en la cuenta a fin de mes, bueno, nosotros robamos los supermercados y robamos los malls y todo eso. ¿Usted cree que no se justificaba de la misma manera el agricultor que en tiempos de escasez tenía el derecho a estrujar su campo? Bueno, si usted conoce la escritura, sabe que por eso Dios les exilió 70 años. Cada uno de los 70 años en el exilio significaba un año que el pueblo de Israel no le dio descanso a la tierra. Se recuerda que cada 7 años, después había un jubileo, tenían que dejar la tierra descansar, no estrujarla. Bueno, cada uno de esos 70 años fue el costo, eh, la disciplina de Dios para un pueblo extremadamente codicioso. Vos sí lo haría. Vos efectivamente fue generoso aún en estos tiempos de escasez y de hambruna. Y mire, y debido a que él lo haría, pronto conocería a Ruth. Vos se preocupaba por las necesidades de aquellos que fueron echados de los otros campos. Y debido a que vos aceptaba la carga de los requerimientos de la ley de Dios, realmente sí, vos descubrirías su futura esposa. ¿No es eso genial pensarlo así? Que cuando un soltero o una soltera es obediente a los principios divinos, cuando un hombre soltero, una mujer soltera sigue el camino de Dios como lo hizo vos y como lo hizo Ruth, tarde o temprano, a veces queremos que sea más temprano que tarde, obviamente, pero tarde o temprano en tu camino de obediencia el Señor va a poner a la persona correcta a tu derecha. Porque vos no estás pensando en encontrar una mujer, vos lo que estás pensando es en ser un buen jefe para sus trabajadores, para aquellos que necesitan. Él había dado instrucciones de que su campo estuviese abierto para aquellos que recogían las espigas detrás de los cosechadores. Pero es en ese camino de obediencia a la ley de Levítico es que Dios le bendice con el encuentro de Ruth. Y al mismo tiempo Ruth, en este camino de servicio, de abnegación para proteger a su suegra, que es lo que Dios también había mandado, aún Ruth no siendo judía, sino siendo moabita gentil, pero al obedecer al Dios de Israel, Dios le pone casualmente, recuerde que nuestro título es No existen las casualidades, le pone al hombre que iba a ser su futuro esposo. Así que hermanas solteras o hermanos solteros que están acá, piénselo de esa manera, que tu afán, que tu preocupación no sea la de buscar insistentemente un hombre o una mujer. Preocúpate de obedecer los principios divinos y Dios de alguna manera va a poder, o Dios se va a preocupar y se va a encargar de aquello que tú también
necesitas, que es una compañía, un compañero o una compañera idónea, porque Dios nos creó como seres que necesitamos la compañía de un hombre o de una mujer para siempre a nuestro lado. Ahora, dos principios a partir del encuentro entre Ruth y vos, aunque yo me adelanté un poquito, pero uno, el fundamento para una relación romántica es una relación vital con Jesucristo. Yo creo que al mencionar el puro título, el principio ya usted lo entiende, ¿cierto? El fundamento para una relación romántica es una relación vital con Jesucristo. No supe cómo ponerlo de otra manera, una relación de noviazgo o de pareja. Yo creo que entendemos el contexto de una relación romántica en un sentido positivo, ya no negativo. Si usted está soltero o soltera, permítame decirle esto. Si la persona en la que está interesado o interesada realmente camina con el Señor, no va a tomarte mucho tiempo en descubrirlo. Si te toma mucho tiempo porque realmente esa persona que te gusta o que es de tu interés no está muy interesada en las cosas de Dios. Si después de una cita, de una salida o si después o una conversación antes de una cita, si tú, señorita o joven que estás escuchando, vas a escuchar, si tú ves que esa persona no reconoce a Dios, si al conversar juntos esa persona no menciona nada relacionado con Dios, si de lo único que se preocupa hablar es del mismo o de ella misma, si no se le ocurre orar antes de comer, o si no pregunta nunca nada acerca de tu vida espiritual, si no habla de la Biblia, si no pregunta de la iglesia o algo parecido, si no se ve a simple vista que esta persona realmente ama al Señor, entonces el veredicto es el siguiente: no sigas en esa relación o no sigas con esa relación. Dice aquí el pastor Stephen Davey, no es mi anécdota, sino que es la del pastor, dice, en mis años de pastorado, dice él, muchísimas personas me han venido a pedir consejo de qué hacer cuando la persona con la que están empezando una relación, que puede ser de amistad, no muestra muchas señales de tener un caminar activo con el Señor. Ya ese mismo hecho proporciona bastantes señales de advertencia de que lo único que va a venir más adelante son problemas y dolor. Bueno, la respuesta al pastor dice siempre la misma, la de él. Les aconsejo comprarse unas buenas zapatillas deportivas y salir corriendo de esa relación. Yo no sé si alguna vez he dado un consejo así tan metafórico, pero en los poquitos años que me ha tocado servir al Señor, creo que he tenido la experiencia contraria, ya lamentable de constatar que aquellas o aquellos que no tomaron buenas decisiones respecto a sus amistades románticas, de salir, de pololear o de noviazgo, lamentablemente al no seguir estos principios, lo único de lo que hemos sido testigos es de dolor y de tragedia en la vida del joven, en la vida de la señorita, en la vida de sus familias. ¿Por qué? Porque no se preocupan en una relación romántica de la que la relación de ellos sea principalmente con el Señor. Si aquel hombre que te gusta o aquella mujer que te gusta no tiene esta relación con el Señor, yo te digo exactamente lo mismo que el pastor Stephen DeVay. Sale corriendo de esa relación. Y me ha tocado decirlo tantas veces, de esta manera tan cruda. Lo único que te va a salvar es que tú termines esa relación. Al principio o cuando ya lamentablemente las parejas están viviendo en desobediencia o en pecado, tienes que hacer lo que hizo José en el Antiguo Testamento. Él no enfrentó el pecado ni enfrentó la tentación. José arrancó de la esposa de Potifar. El Señor nos dice a jóvenes, a solteros y también a los casados que podrían estar luchando con la tentación del adulterio, dice, huye de la fornicación.
huye de las tentaciones juveniles. Yo siempre le digo a los jóvenes o señoritas, no, esto no se enfrenta con un acto de valentía, de resistencia, de fuerza de voluntad. La única manera de enfrentar estas relaciones que no tienen como fundamento al Señor, a su palabra y las cosas espirituales, es que huyas y que arranques de esa persona, joven, señorita o relación. Dice el pastor, he tratado con muchas personas que no han querido salir de la relación. Es decir, que porfían en seguir en estas relaciones que causan daño, que causan dolor, que bajan sus estándares espirituales, que han tomado decisiones sin orar ni consultar las escrituras, personas que pensaron que sería mejor casarse con un inconverso o con un cristiano no comprometido, creen que eso es mejor a quedarse soltero o soltera. Y no es así, no es así. Ninguno debería estar desesperado o desesperada por encontrar pareja, amistad, intimidad con alguien que sea no creyente o un cristiano no comprometido, porque las consecuencias, el 99% de las veces, son dramáticas, son dolorosas y dejan cicatrices imposibles de borrar. El 1% es solamente por gracia del Señor que algo así no suceda. Eso nos enseña Ruth y Boaz. Segundo, para que una atracción sea permanente, es decir, que una atracción sea duradera entre un hombre y una mujer, esta tiene que ir más allá de la dimensión física. Tiene que involucrar la dimensión espiritual. ¿Ya? Yo sé que cuando somos jóvenes nos gustan físicamente la niña que nos gustó, o la niña puede ser el varón, ¿verdad? Tan alto, tan fornido, tan buen mozo. Está bien, si somos así, el Señor nos creó con dos ojos justamente para observar, para admirar, para mirar. Pero los adultos ya sabemos que para que la atracción sea permanente, tiene que ir más allá de la dimensión física. ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene sus años, ya se da cuenta que los ojos grandes, bonitos, con los años se van cerrando los párpados, ¿verdad? El color de ojo ya no se nota tanto cuando ya los párpados se van cayendo. O esas calugas que uno podía tener, aunque yo tenía las calugas invertidas de lo flaco que era, ¿ya? Finalmente se transforma más en un barrilito que en una tabla dura, ¿ya? Y la belleza física, como lo dice el proverbista, es fugaz, ¿ya? ¿Se recuerda Salmo 31 cuando dice la gracia o la belleza, ¿verdad? Es vana. No significa que la belleza no tenga sentido, sino que es fugaz. La belleza, créanme, se va, el cútix estirado, los dientes blancos se van. Entonces, si tú, hermano joven o adulto, quieres que la atracción sea permanente, tiene que ir más allá de la dimensión física y tiene que involucrar una dimensión espiritual, porque eso nos va a sostener en los tiempos cuando la belleza se va, cuando el vigor también empieza a ser menos, cuando la energía no es la misma, cuando uno tiene, no sé, 20, 25 años. Tiene que haber algo más allá. Y vos y Noemí también, su encuentro es una muestra de esto. Ahí les voy a compartir una anécdota también que cuenta el pastor Stephen. Mire esto interesante, J. Vernon McGee, que es otro predicador conocido por nosotros, ¿verdad? Vernon McGee, en su estudio sobre Ruth, él detecta algo que pasamos por alto. Él dice, y efectivamente es uno al revisar los 4 capítulos de Ruth, se da cuenta que en ninguna parte del libro de Ruth se menciona la apariencia de ella. ¿Se ha dado cuenta? En ninguna parte se nos dice una descripción física de Ruth, ni siquiera el color de sus ojos. ¿Usted no cree que es una omisión importante? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, hay mujeres que nos dicen que eran bellas, ¿o no? Por ejemplo,
Raquel. Y de Lea lo único que se dice que creo que tenía bonitos ojos. Parece que lo único bonito eran sus ojos, porque lo destaca como casi como regalo de consuelo de lo hermosa que era su hermana. En otro momento nos dice, por ejemplo, que David también era de hermoso parecer, ¿verdad? Que era rubio. Nos dice que Saúl era muy alto, muy fornido, etcétera. Pero de Ruth no se entrega ni una descripción física. ¿Sabe por qué? Porque eso nunca ha sido lo importante realmente. No es lo fundamental. No digo que no signifique algo, sino que lo físico nunca es el fundamento de una relación duradera. Vos seguramente quedó enamorado de ella cuando la vio, pero lo que finalmente la atrajo de esta joven soltera era su compromiso con Dios y su carácter piadoso. Fíjese, cuando lee Ruth 2, lo que le impacta a vos es el testimonio de esta mujer, su carácter. Probablemente era bonita, no lo sabemos según los cánones que cada uno pueda tener, pero no es lo importante. Lo que impresiona a vos es cómo esta mujer salió de su nación, se encarga de una suegra que estaba viuda, amargada, y cómo ella viene a refugiarse bajo las alas de Dios. Este encuentro en uno de los campos de Belén no fue por coincidencia, no fue suerte. Dios era quien estaba guiando quien estaba guiando los caminos de estas dos personas. Dos caminos que se convertirían en uno en cuestión de meses. Se convertirían en un corazón, en un hogar, en un espíritu y en un solo linaje que al cabo de siglos traería al mismo Señor Jesucristo como fruto de esta unión. Vos y Ruth estaban reconociendo a Dios en todos sus caminos y Dios estaba enderezando sus pasos, como leímos el otro día en Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus pasos. Y sabe que en los testimonios de tantos hombres y mujeres de Dios, usted siempre va a encontrar como ese factor de casualidad, pero que finalmente es la providencia de Dios obrando para el bien de ese hombre y de esa mujer que juntos, por caminos diferentes, al igual que Ruth y vos, buscaban obedecer a Dios. Mira, hermano y hermana, escucha la última frase que quiero leerte. Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que es mejor para ti, señorita y joven. Así que te animo a confiar en Dios, cualquiera sea tu circunstancia. Obedece la palabra de Dios, reconócelo en todos sus caminos y observa cómo Él va a obrar en tu vida, porque no existen las casualidades. Nuestro soberano Dios está enderezando nuestros pasos y desarrollando su plan perfecto para nuestras vidas. Y esto obviamente no solo vale para los solteros, sino también para nosotros los casados, de seguir como Ruth y vos, sometiéndonos a los principios divinos. Así que oramos por ustedes, pues matrimonios, para que Dios los siga sosteniendo, aún en las tentaciones, y ustedes jóvenes y señoritas que obviamente siempre oramos para que tomen buenas decisiones, ánimo, porque el Señor, si tú eres obediente, tiene un mejor camino para ti, así que no desesperes, no sucumbas a la cultura que te presiona, te obliga a tener un compañero, una compañera, cuando realmente la soltería es un don, y lo dice el Nuevo Testamento, hasta que te casas y recibes otro don, que es el don del matrimonio. Ambas etapas en la vida son dones, son gracias del Señor y Él te va a sostener en la soltería hasta que Él quiera y Él te va a sostener en tu matrimonio siempre y cuando dependas y te refugies en las alas de Dios como Ruth.